Bueno, probablemente ya sepas que Trump ganó las elecciones en Estados Unidos, pero igual no me quiero centrar en el ganador, sino que me quiero centrar en la perdedora, Kamala Harris. Vamos a ver qué proponía y vamos a ver de la que se salvó Estados Unidos. Porque sí, la absurda mayoría de las cosas que proponía Kamala Harris ya se hicieron acá en Argentina y salieron muy mal. Bueno, como ya saben, siempre que voy a escuchar algo con ustedes, me pongo los auriculares y bueno, arrancamos de una. En cuestión de economía, la candidata demócrata propone la primera prohibición federal de la especulación con los precios de los alimentos y comestibles. Bueno, ya arrancamos con algo que me parece un montón. Ahora creo que nosotros los argentinos entendemos muy bien por qué a Kamala Harris en Estados Unidos se le decía que era comunista, ¿no? Kamala Harris, que no es Kamala, aunque me salga así de manera natural. Como veo, una de sus propuestas de campaña era salir a regular precios. Claro, resulta que sobre todo por la emisión de dinero brutal que hubo durante el 2020 y en general por el nivel de emisión monetaria que maneja Estados Unidos en las últimas décadas, la inflación se está descontrolando. En la administración Biden la inflación acumulada fue de más o menos el 20%, que es muchísimo para Estados Unidos. Yo entiendo que tal vez los latinoamericanos y sobre todo los argentinos estamos acostumbrados a un nivel de inflación considerablemente mayor, pero 20% para un país del primer mundo en tan solo 4 años es un montón. Y claro, bueno, esto está generando cierto descontento en la población estadounidense. Entonces, ¿qué sale a proponer la delirante esta? Bueno, salir a controlar los precios para acabar con la especulación. Bueno, los argentinos ya conocemos de primera mano por qué esto sale mal. Primero que nada, hablando desde un punto de vista más moral, simplemente es algo que no es correcto, no está bien. Cada uno tiene que manejar sus precios con libertad. Así como vos vas y negociás tu salario con tu jefe sin que venga el gobierno y te imponga a vos un número que tengas que decirle a tu jefe para negociar, también las empresas tienen que poner los precios que ellos quieran para vender sus productos. Pero si nos ponemos un poco más prácticos, esto no es el mayor de los problemas, sino que la regulación de precios, como ya sabemos, no funciona. Económicamente es un desastre. El efecto inmediato es que esto genera escasez. O sea, básicamente como los productos se venden por un precio menor al que deberían de tener en una situación de mercado con libertad, no solo que la gente va a demandar más de esos productos de lo que demandaría normalmente, sino que las empresas van a ofertar menos. O sea, básicamente va a bajar la producción de ese producto. Estamos hablando de que cierto bien, no sé, por ejemplo la carne, vale mucho dinero y a la gente le cuesta mucho comprarla, entonces vamos a regular su precio para que se reduzca la oferta, o sea, para que las empresas produzcan menos este bien. O sea, está generando el efecto totalmente contrario. No funciona la regulación de precios. Esto básicamente se manifiesta en forma de escasez. O sea, uno va al supermercado a comprar dicho producto y no lo encuentra, no está, no aparece. Conforme más agresiva sea la regulación de precios, se va a dar más y de manera más acentuada. Y conforme menos agresiva es, bueno, simplemente tal vez significa una pérdida de rentabilidad de las empresas, con lo cual producen menos y la oferta se va reduciendo a largo plazo. No necesariamente un país se queda sin carne al día siguiente del anuncio de la regulación de precios, pero el efecto que genera es ese. Además de muchos otros que también muchas veces no son tomados en cuenta, como que por ejemplo, si vos agarras y regulás el precio de un producto y este mismo empieza a escasear, luego la gente va a ir a comprar productos de segunda mano o productos que supuestamente son para reemplazar a este mismo que tiene el precio regulado, y también va a aumentar el precio de aquellos bienes. Pero bueno, vamos a seguir viendo, ¿no? Ha propuesto aumentar la deducción fiscal para las nuevas pequeñas empresas a $50,000 en lugar de $5,000. Esto está muy bien. Básicamente la deducción fiscal es impuestos que normalmente te cobra el Estado, pero que en algunas situaciones en particular vos agarrás y después le puedes pedir ese dinero al Estado que te lo devuelva. Esto me parece perfecto. O sea, esta sí que es una manera de incentivar el crecimiento económico, particularmente en este caso de las pequeñas empresas, haciendo que, bueno, simplemente se les cobre menos impuestos, ¿no? O sea, si vos agarras y le cobras cierto impuesto a una empresa, pero después le devolves el dinero, en términos netos es como bajar impuestos. Bien esta propuesta. También se ha comprometido a aumentar el salario mínimo federal, que actualmente es de $7.25 la hora. Bueno, esto ya es probablemente de las cosas más delirantes. O sea, cuando el gobierno te dice que los salarios tienen que valer X cantidad de dinero o más, simplemente está regulando un precio. En vez de ponerle un tope máximo, como le podría poner, no sé, a la carne, el ejemplo que vimos antes, le pone un tope mínimo. No puede valer menos que esto. Y tiene efectos similares. El principal efecto que tiene el salario mínimo es que como le pone un piso a los salarios, cualquier persona que las empresas o que nadie esté dispuesta a contratarla por ese mínimo de dinero, sino que preferirían contratarla por menos dinero, va a quedar desempleado. O sea, vos tenés una persona que, suponete, por decir cualquier número, en una situación normal de mercado donde no haya regulación del salario mínimo ni nada, cobraría, no sé, $1,000. Pero como el gobierno agarra y te dice que el salario tiene que ser de $2,000, claro, a esa persona no es que simplemente va a agarrar el empresario y le va a subir el salario a $2,000 y ya está, y está todo bien. No, el empresario lo contrató por $1,000 y si le tiene que pagar $2,000, lo que va a hacer es despedirlo. O sea, lo que vos generas estableciendo salarios mínimos es un exceso de oferta en el mercado laboral. O sea, básicamente más gente queriendo ser contratada por ese salario mínimo que empresas queriendo
contratar a la gente por ese salario mínimo. Las empresas estarían dispuestas a contratarlos por un salario menor. Entonces es preferible que vos dejes a las empresas pagar salarios menores, pero contratar al fin y al cabo a esa gente y que tengan trabajo, antes que condenarlas al desempleo, porque el Estado te pone una vara muy alta. Así que bueno, creo que quedó bastante claro que la idea de subir el salario mínimo no funciona. Y no es que lo diga porque Kamala Harris sea de izquierda. Yo estoy en contra de que en general exista el salario mínimo. El salario mínimo no tiene que existir. Including to raise the minimum wage. Bueno, la verdad es que nada, decir que vas a subir el salario mínimo suena bonito, es una medida bastante populista en el sentido de que, bueno, pareciera que los salarios pueden subir por decreto porque lo dice el gobierno, pero la realidad es que los salarios dependen única y exclusivamente de la productividad del trabajador. O sea, básicamente vos estás en una empresa que produce cosas, ¿no? Y gracias a eso gana dinero. Bueno, básicamente, conforme más productivo es tu trabajo, o sea, conforme vos más ayudás a la empresa a que produzca, mayor va a ser tu salario. Si vos ayudas poco a que la empresa produzca, tu salario va a ser menor. Por ejemplo, un ingeniero que tiene conocimientos muy valiosos y que a la empresa le ayuda un montón a poder producir mucho, su salario va a ser mayor. Pero por ejemplo, sin ánimo de deslegitimar ningún tipo de trabajo ni nada, no estamos hablando de eso, una persona que trabaja en la limpieza, la realidad es que no le ayuda mucho a la empresa a producir demasiado, entonces no le va a pagar demasiado. Además de que existe mucha oferta, o sea, mucha gente está capacitada para limpiar, sin embargo, para realizar el tipo de tareas que realiza un ingeniero, no hay mucha gente disponible. O sea, tenés que trabajar en algo que las empresas quieran mucho y haya pocas personas. Y nada tiene que ver, pero absolutamente nada tiene que ver con lo que el gobierno diga que es el salario mínimo. Eso es simplemente una disposición legal que existe, como dije, para romper las pelotas y que en todo caso puede beneficiar a algunos u otros en un corto plazo. En el largo plazo es siempre negativa. Vamos a continuar con el video. En cuestión de impuestos, Harris propone ampliar el crédito tributario por hijos a un máximo de $3,600 y de hasta $6,000 para familias de ingresos bajos con niños en su primer año de vida. Bueno, básicamente acá está diciendo que propone aumentar el crédito tributario. Esto básicamente hace referencia a algo de lo que ya hablamos al principio del video, que es básicamente el Estado devolviéndote impuestos que previamente te cobró, que en este caso no recuerdo muy bien qué dijo el video porque mi memoria la verdad que es pésima, pero algo así como las familias de bajos ingresos con niños en su primer año de vida. No me parece mal, digo, si vamos a ponernos a ayudar a las familias que menos dinero tienen, la manera correcta para mí es cobrándole menos impuestos y no aumentando el gasto público, o sea, subsidiándolos, financiado con el aumento de impuestos a otra persona. No solamente que es injusto, sino que encima creo que económicamente es más ineficiente. Es preferible que el Estado agarre y no te quite dinero sin más, en vez de que agarre y te lo saque, pero después le saque a otra persona para darte a vos. Se destruyen mucho más los incentivos en el medio. Así que bueno, esta medida, digo, dentro de todo me parece bien. También ha prometido poner fin a los impuestos sobre las propinas. Además, por lo que vemos, bueno, dice que quiere ponerle fin a los impuestos a las propinas. Tengo entendido, no lo sé, que esta medida primero fue anunciada por Trump. Obviamente esto no lo hacen simplemente porque sean buenos tipos, sino que lo hacen para captar mucho al electorado de ingresos bajos. Entonces bueno, esto, como la mayoría de las propuestas de todos los políticos, no son para nada inocentes, pero igual estoy de acuerdo. De nuevo, es bajar impuestos. No me importa si tu motivo tal vez no es más honesto o es un motivo simplemente electoral. Si vas a bajar impuestos, estamos de acuerdo. Ha propuesto elevar el impuesto corporativo al 28% y que aquellos con un patrimonio de más de $100 millones paguen una tasa de impuesto de al menos el 25%. Bueno, y esta me parece, yo creo que una de las peores, sino la peor propuesta de Kamala Harris. La idea es que el impuesto corporativo es como el impuesto a las ganancias acá en Argentina. O sea, es un porcentaje de las ganancias que tienen que pagar las empresas. Si vos ganaste $100 en determinada cantidad de tiempo, si el impuesto corporativo es del 21, bueno, tenés que pagar $21 al Estado. La idea es que este impuesto estaba más o menos al 35% antes del primer gobierno de Trump y Trump lo bajó al 21%. Aunque no de manera permanente. Esto en los próximos años va a volver al 35%. Era una reforma temporal. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, que Kamala Harris agarra y propone dejarlo en el 28. O sea, básicamente que aumente del 21 al 28, lo cual me parece realmente nefasto. Sobre todo comparándolo con la propuesta de Trump, que es bajarlo al 15% y de manera permanente. O sea, Trump te dejaría un impuesto a las ganancias que sería casi la mitad que el que quiere dejar Kamala Harris. ¿Por qué esto es malo? Bueno, también más allá de lo moral, simplemente si vos querés que un país crezca, el Estado tiene que manejar la menor cantidad de dinero posible. El Estado le tiene que quitar al sector privado la menor cantidad de dinero posible. Si vos agarrás y subís los impuestos, es más dinero que el Estado le quita al sector privado, por ende la economía crece menos. Esto funciona así. En un mundo que está compitiendo por ver quién atrae a más empresas, porque muchas empresas estadounidenses tienen, por ejemplo, las fábricas en China y no en Estados Unidos, porque como pagan salarios más bajos, les es más rentable tener las fábricas ahí. Bueno, tal vez si Estados Unidos baja los impuestos, estas empresas decidan colocarse de nuevo en Estados Unidos, o en general tenés más incentivos a que se hagan negocios en los Estados Unidos si bajás los impuestos. En cambio, si los subís, no. Si los subís es todo lo contrario. Entonces, no. Pésima medida. Vamos a seguir viendo. Su plan sobre la vivienda
vivienda incluye brindar hasta $25,000 en apoyo para el pago inicial a quienes compren por primera vez, así como un crédito fiscal de $10,000. Bueno, esto también me parece una locura. Resumidamente, en todo el mundo en general las viviendas están muy caras, tanto alquilar, o sea la renta, como comprar una propiedad. Todo está mucho más caro que hace 10, 20 o 30 años. Kamala Harris lo que agarra y propone es, bueno, simplemente que el Estado salga a repartir un montón de dinero para que la gente pueda agarrar y comprar su primera vivienda. Primero que nada, recordemos que Estados Unidos hoy en día tiene un exceso de gasto público como en general hay en casi todos los países del mundo. El déficit público de Estados Unidos llega a más o menos 7% del PBI y en general el crecimiento económico del primer mundo está pasando por un momento bastante malo. ¿Por qué? Bueno, yo diagnostico que es por el brutal aumento del gasto público que sucedió en los últimos 20, 30 años. Esto, bueno, es simplemente más de lo mismo. Vamos a aumentar más el gasto público, esto lo va a pagar el estadounidense promedio probablemente con más inflación, porque yo no sé qué tantos impuestos más puede subir Estados Unidos, con lo cual es probable que esto termine financiándolo en parte emitiendo dinero, o sea, básicamente con inflación. Y sobre todo, lo más importante es que no es sostenible. Esto no está atacando la causa y la raíz por el que las viviendas están muy caras. ¿Por qué están muy caras las viviendas? Bueno, porque la oferta de las propiedades no está subiendo al mismo ritmo que la demanda. O sea, en el mundo hay cada vez más personas, como hay cada vez más personas, hay más gente demandando vivienda, ya sea para comprar la propiedad o para alquilarla. Sin embargo, la oferta no está creciendo al mismo ritmo. No se construyen nuevas propiedades, nuevos edificios al mismo ritmo que más gente nace en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Más gente demandando algo, la oferta no sube al mismo ritmo, entonces sube el precio. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Bueno, generar incentivos para que se construyan más propiedades. ¿Cuál podría ser un incentivo? Bueno, bajar impuestos. Por ejemplo, le puedes bajar el impuesto a las ganancias a las empresas constructoras, también a las inmobiliarias y en general a todo el rubro que está relacionado con la construcción. Además, también puedes desregularlo, o sea que no tenga que cumplir con tantos requisitos una empresa o las empresas que se encarguen de construir y de vender las propiedades. También puedes quitar el impuesto a la herencia para que a una persona le salga más barato tener una propiedad. El impuesto a los bienes personales en los países que exista. O sea, básicamente tenés que hacer que sea más barato construir y que las empresas que construyan tengan más ganancias para que quieran construir más en el futuro. Bueno, esto básicamente no ayuda en nada en este sentido. Sí, bueno, está bien, tal vez algunas personas tendrán más poder adquisitivo de lo que tienen normalmente y por ende podrán comprar más casas, entonces habrá más incentivos para que las empresas construyan más propiedades, pero la realidad es que no es sostenible y el problema de raíz es otro y esta medida no lo soluciona. Y por último quiero ver también un pequeño fragmento de este video de acá porque menciona algunas propuestas más que en el otro video no están. En economía, cree en un sistema de inversiones en infraestructura. Inversiones en infraestructura, imagino que se refiere a la obra pública. O sea, básicamente inversiones del Estado en infraestructura. Porque las inversiones del sector privado en infraestructura, bueno, existen desde que existe la humanidad. Esto también, de nuevo, no es positivo. Es mejor que lo haga el sector privado. Si vos querés incentivar las inversiones en infraestructura, porque no sé, para puentes o cosas por el estilo, lo que tenés que hacer es que el sector privado destine más dinero del que está destinando ahora. Y eso lo puedes hacer, por ejemplo, haciendo que el sector privado gane más dinero invirtiendo en este sentido, por ende tengan más incentivos para hacerlo. ¿Cómo haces eso? Bueno, bajando impuestos o desregulando. Que el Estado invierta en infraestructura, al igual que en el resto de los rubros, es más ineficiente que el sector privado porque el Estado no busca la rentabilidad en la infraestructura. Entonces, como no busca la rentabilidad, va a hacer un montón de inversiones que son ineficientes. O sea, básicamente derrocha recursos el Estado. Esto lo hace siempre todos los estados del mundo, todo el tiempo y en cualquier inversión. Entonces, básicamente siguiendo la misma lógica que con todo, si vos querés incentivar algo, tenés que retirar el Estado de ahí, no sumarlo a que moleste más y a la vez eso financiado con impuestos que le cobras a gente que no tiene nada que ver. No solamente que es injusto, sino que es ineficiente. Bueno, esto de priorizando la clase media y la justicia social es simplemente nada, campaña. La justicia social ampliará los derechos sindicales y hará que los ricos paguen más impuestos. Bueno, y este tal vez es el último punto que quiero tocar, y esto de nuevo no es algo que solamente vemos en Estados Unidos, es algo que vemos en todo el planeta, y es que los impuestos los pagan los ricos, o establecer impuestos que solamente paguen los ricos. La realidad es que por lo general la gente que tiene mucho dinero es gente que suele estar vinculada a la producción de bienes y de servicios, o sea, muchas veces no son empleados, sino que son empresarios. ¿Y qué es lo que sucede cuando le aumentás los impuestos a un empresario? Bueno, que sube los precios de sus productos, de sus mercancías. Entonces, al final, ese costo que le representa al empresario la subida de los impuestos para que el Estado recaude más, no lo termina pagando enteramente el empresario. Parte de ese costo lo transfiere a través de la mercadería y de los productos que vende a la gente que compra esos mismos bienes, o sea, básicamente a la clase media y baja. Entonces la realidad es que, primero que nada, no existe absolutamente ningún impuesto que solamente lo paguen los ricos. Segundo, que de existir un supuesto impuesto que únicamente lo paguen los ricos, eso perjudica la actividad económica, o sea, hace que la economía crezca menos, entonces al final en el fondo lo terminamos pagando todos. Y tercero, bueno,
es injusto. Así que bueno, un poco hasta acá el video de hoy. Era un poco para que conozcas qué propone Kamala Harris y por qué todo básicamente no funciona, o por lo menos la mayoría de las cosas. Sin embargo, si vos querés saber qué propone Trump y qué consecuencias podría tener esto para Estados Unidos y también para la Argentina, te dejo este video acá que subí ayer, en el que básicamente hago lo mismo que hice hoy con Kamala Harris, pero con Trump. Así que nada, si te interesa puedes ir a verlo. Y desde mi parte, como siempre, en el final de todos los videos, te mando saludos.